Estás escuchando ovnies.com. Temporada 4. Buenas noches, domingo 9 de febrero del año 2025, episodio 7, temporada 4. Estáis escuchando ovnies.com. Como ya sabrán muchos y muchas de ustedes, hemos abandonado la red social de X y ahora pueden seguirnos en Mastodon y en Blue Sky en @ovnies.bsk.social. Hace falta decirles a ustedes el motivo de mi decisión de dejar X, pero es más de uno. El primero es el comportamiento de su dueño y el segundo es en el plano que quedamos aquellos, en cuanto a posicionamientos me refiero, la gente que nos dedicamos al tema OVNI, ¿no? Dado que no corresponden con los algoritmos ideológicos que busca impulsar este magnate de la red social. De modo que para pasar a un segundo plano, pues mejor nos vamos a otras redes en las que, pues bueno, están en pleno crecimiento, como vendría a ser Blue Sky. Y en un segundo plano no puede quedar el tema del que vamos a hablar hoy. Y es que se habla mucho de los archivos estadounidenses, de evidencias, documentos aclaratorios, pero hay un lugar en otra parte del mundo que también liberó alrededor de unos 300 archivos desde la década de los años 50 hasta principios del año 2000. Informes que incluyen testimonios, varios informes, análisis del mismo gobierno y correspondencias internas que evidentemente ya fueron liberados. Le hablamos de un lugar en Reino Unido, de un lugar de una gran expansión natural, de centenarios bosques frondosos reforestados después de la Segunda Guerra Mundial, en los que te pierdes con facilidad si no los conoces. Bosques repletos de misterios y de encuentros con fenómenos inexplicables. Un lugar que, si trazamos una línea recta por el Mar del Norte, llegaríamos a La Haya, en Países Bajos. Un bosque que reúne todas las condiciones para categorizarlo como un punto caliente para los ovnis, debido a sus montañas, sus ríos, el Mar del Norte y sus bosques repletos de recordatorios de ovnis en forma de esculturas y carteles que nos hacen viajar a un pasado no tan lejano, donde para muchos sigue siendo un presente. Les estoy hablando del bosque de Rendlesham, un bosque de 15 millones de metros cuadrados, unas 1.500 hectáreas, llenas de historias y de encuentros con lo desconocido. Uno de los casos más importantes en los archivos británicos sucedió a unos 635 kilómetros del bosque de Rendlesham, y fue el incidente de la A70, que es uno de los casos de supuesta abducción más conocidos en Escocia, ocurrido un 17 de agosto del año 1992, cuando Gary Guth
y su amigo Colin White viajaban en coche desde Edimburgo hacia Tarbrax por la carretera A70. Según sus testimonios, alrededor de las 10:30 de la noche, ¿ya?, observaron un objeto negro flotando sobre la carretera. Al acercarse fueron cegados por un destello de luz y posteriormente, después de una especie de trance y confusión, pues se dieron cuenta de que habían perdido aproximadamente 2 horas de tiempo sin recordar lo sucedido durante ese lapso. Buscando respuestas, ambos se sometieron a sesiones de hipnosis regresiva, donde relataron experiencias de abducciones por extraterrestres. Describieron haber sido sometidos a experimentos médicos y comunicarse telepáticamente con estos seres. Estos testimonios fueron ampliamente difundidos y discutidos en programas de radio y televisión, así como en publicaciones. Publicaciones especializadas en fenómenos paranormales. Los dos amigos, en sus testimonios respectivos, argumentaron que durante un tiempo no podían conciliar el sueño. Y una vez que pudieron conciliar ese sueño, sus pesadillas sobre los experimentos de los seres extraños coincidían entre ellos. Más tarde se sometieron al polígrafo, a la prueba del polígrafo, y los resultados concluyeron que no mentían. Claro, obviamente hay que matizar que el polígrafo no es una prueba sin un margen de error. Y en caso de que, pudiendo ser un recuerdo distorsionado, si estaban convencidos de ello, entonces la prueba aún así seguiría siendo positiva. Por consiguiente, esos sueños podrían ser tal y como estos amigos contaban. Retrocediendo esos 600 y pico kilómetros atrás, hacia el bosque Rendlesham, el excoronel de la Fuerza Aérea, Charles Holt, era un subcomandante de la base aérea conjunta británico-estadounidense. En 1980, Holt vio un ovni con forma de disco que dirigía haces de luz hacia un suelo cerca de él. El coronel Charles Holt, quien en diciembre del año 1980 era el subcomandante de las bases aéreas conjuntas británico-estadounidenses, entre Bentwaters y Watbright, en el bosque Rendlesham, en Inglaterra. Durante varias noches, la actividad ovni fue alta en la base, incluyendo informes de objetos no identificados cerca del área de almacenamiento de armas nucleares. Una noche, Holt fue llamado al bosque cerca de la base para investigar un supuesto avistamiento ovni. Según dice, y cito, había un resplandor en el bosque cerca de las hendiduras donde supuestamente un objeto había descansado 2 noches antes, dijo Holt en un periódico, en una prensa local llamada Owl News. Sigo citando: así que entramos en el bosque y estábamos examinando cosas y de repente vimos algo. Miramos hacia el campo del granero y había este objeto casi elíptico con un centro negro. Parecía estar parpadeando. Es la mejor manera en que puedo describirlo. Y estaba goteando como un metal fundido, como si estuviera desprendiéndose de algo. No era perfectamente redondo, estaba un poco aplanado y se movía de lado a lado. Luego entró en el bosque, moviéndose entre los árboles, evitándolos, subía y bajaba un poco en el proceso, y en un momento realmente se acercó a nosotros.
Holt, comprensiblemente, se preocupó por esta cadena de eventos, tratando de determinar una explicación racional. Sigo citando: estaba pensando en un rayo en bola. ¿Qué podría ser esto? Y luego retrocedió hacia el campo del granjero. Y de repente simplemente explotó un silencio en 5 objetos blancos y desaparecieron. Pero, como Holt descubriría poco después, el encuentro con el ovni estaba lejos de haber terminado. Según decía, al otro lado del camino tropezábamos con un arroyo, nos mojamos completamente y salimos al campo arado, solo mirando alrededor. Y miramos al cielo y había objetos en el cielo, varios al norte y varios al sur. Los del norte cambiaron de elípticos a redondos y tenían luces multicolores que parpadeaban y destellaban. Se movían a gran velocidad, con movimientos angulares agudos, como si estuvieran haciendo una búsqueda en cuadrícula o algo así. Y luego, aparentemente, uno de los objetos tomó un interés repentino en los soldados. Uno de ellos se acercó a nosotros a gran velocidad. Diría que estaba entre 2.000 y 4.000 pies de altitud. Y casi pasó directamente sobre nosotros y envió abajo el equivalente a un rayo láser. Es la mejor manera en la que se puede describir. No se abrió como un haz de luz, cayó directamente, tal vez de 8 a 10 pulgadas de diámetro, y descendió a solo 8 o 10 pies desde nuestra posición, desde el suelo. Nos quedamos allí asombrados, pensando: esto es una advertencia, esto es una señal, esta es una comunicación. ¿Qué es esto? ¿Un arma? Y tan repentinamente como apareció, desapareció, y el objeto se alejó un poco de nosotros. Y mientras estábamos allí de pie, notamos otro objeto sobre la base de Watt-Bright, enviando hacia abajo haces similares. Fuera lo que apareció en los cielos de Ben Waiters y Watt-Bright, en diciembre de 1980, Holt señala que no solo fue visto por varios miembros del personal de la Fuerza Aérea. Sigo citando, y según decía él, descubrí más tarde que el radar británico habría detectado algunas cosas en la pantalla. No supe esto hasta hace poco, porque la gente salió a la luz. Después de haberse retirado, hubo 2 confirmaciones por radar. Vamos a entrar un poco en lo que vendría a ser la información más a fondo. Donald Moreland, el oficial de enlace británico, presionó a Holt para que informara del incidente ovni al Ministerio de Defensa británico. Finalmente, el 13 de enero de 1981, un mes después, Charles Holt escribió un memorando y lo envió al MOD con una carta de cobertura de Moreland. En 2005, en el documental que lo habrán visto ustedes, y no deberían de verlo, es un documental sobre ovnis en el History Channel, que lo conocerán en el documental como el Roswell británico. Holt explicaba en este documental el propósito del memorando y decía lo siguiente: el memorando no estaba destinado al público, era un recordatorio, por así decirlo, para el Ministerio de Defensa, para involucrarlos y que hicieran una investigación adecuada. El memorando, obviamente, salió a la luz por primera vez en junio del 1983, tras una solicitud de libertad de información del CAUS, que sería algo parecido a Ciudadanos contra el secreto de los ovnis, ¿no? Quien solo conocían la historia de Larry Warren en ese momento,
Cuando el documento finalmente fue liberado, Kautz envió una copia a uno de sus investigadores, un tal Robert Tooth, quien asumimos pues que comenzó a circular, hizo que circulara este documento. El Ministerio de Defensa nunca respondió al memorando de Holt. Pero vamos a ver la transcripción del memorando del coronel. Lo titula así, bueno, en el memorando pone asunto, luces inexplicables, 13 de enero del 1981. En la madrugada, y dice lo siguiente, claro, en la madrugada del 27 de diciembre de 1980, aproximadamente a las 3 de la madrugada, 2 patrulleros de la Policía de Seguridad de la USAF vieron luces inusuales fuera de la puerta trasera de la RAF Woodbridge, pensando que una aeronave podía haber caído o sido forzada a aterrizar. Pidieron permiso para salir de la base para investigar. Los individuos informaron haber visto un objeto brillante y extraño en el bosque. El objeto fue descrito como de apariencia metálica y forma triangular, de aproximadamente 2 a 3 metros de base y 2 o 3 metros de altura. Este objeto iluminaba todo el bosque con una luz blanca y potente. El objeto tenía también una luz roja en la parte superior y varias luces azules en la parte inferior. El objeto flotaba o estaba apoyado sobre como una especie de tren de aterrizaje, un trípode o algo parecido. Cuando los patrulleros pues se acercaron al objeto, este maniobró entre los árboles y desapareció. En ese momento, los animales de una granja cercana entraron en frenesí. El objeto fue visto brevemente aproximadamente 1 hora más tarde cerca de la puerta trasera. Al día siguiente se encontraron 3 depresiones de 4 centímetros de profundidad y 18 centímetros de diámetro, donde el objeto había sido visto en el suelo. La noche siguiente, el 29 de diciembre de 1980, el área fue revisada en búsqueda de radiación y, por supuesto, se registraron lecturas beta-gamma de 0,1 miliroentgens, que es una medida de radiación, con picos en las 3 depresiones y cerca del centro del triángulo formado por ellas. Un árbol cercano presentó lecturas moderadas entre 0,05 y 0,07 en el lado orientado hacia las 3 depresiones. Más tarde, en esa noche, se observó un objeto rojo similar al Sol entre los árboles. Se movía y pulsaba. En un momento pareció emitir partículas brillantes y luego se dividió en 5 objetos blancos que desaparecieron. Inmediatamente después se notaron 3 objetos similares a estrellas en el cielo, 2 al norte y 1 al sur, todos a unos 10 grados del horizonte. Los objetos se movían rápidamente con movimientos angulares bruscos y mostraban luces rojas, verdes y azules. Los objetos al norte parecían elípticos y a través de lentes de entre 8 y 10 aumentos, pero luego se transformaron en círculos completos. Los objetos en el norte permanecieron en el cielo por 1 hora más. El objeto que estaba en la parte sur fue visible durante 2 o 3 horas y envió de vez en cuando haces de luz hacia el suelo. Numerosos individuos, incluso el abajo firmante, presenciaron las actividades descritas en los párrafos 2 y 3. Uno de ellos fue Charles Holt,
el teniente, que era teniente coronel de la USAF, su comandante de la base, y la cuestión de la fecha en el memorando del coronel Holt. Holt afirma haber escrito el memorando solo de memoria, explicando la datación incorrecta de los incidentes. Se ha establecido desde hace tiempo que el primer incidente comenzó el 25 del 6 de diciembre, no el 26 entre el 25 y el 26 de diciembre, no entre el 26 y el 27 de diciembre. Además, el segundo incidente comenzó entre el 27 y el 28 y no el 28 y el 29, como sugiere en el memorando. En una entrevista con Sally Ryle en 1997 para el proyecto Watchfire de Microsoft, Holt comentó sobre la cuestión de la fecha y dijo lo siguiente: intenté volver y recuperar el registro de la policía y el registro de seguridad para reafirmar las fechas. Tenga en cuenta que escribí un memorando varias semanas después y no era un memorando realmente importante. La fecha no era crítica. La parte crítica era, ya sabe, qué pasó y están interesados. Y es más, ¿qué tal si se involucran e investigan esto? Es posible que haya puesto la fecha incorrecta, pero no lo creo. Intenté verificarlo más tarde y los registros de la policía habían sido retirados del repositorio. Probablemente por un, ¿cómo decirlo?, un curioso. John Burroughs insinuó recientemente que el memorando fue escrito con otro propósito en mente. En una publicación del 20 de noviembre del 2008, Burroughs, que no me salía, escribió: el memorando fue escrito después de que la gente comenzara a hablar de ello fuera de la base y se comenzaran a hacer preguntas. El memorando tiene fechas incorrectas. Estoy seguro que fue escrito de esa manera para causar problemas desde el principio. De modo que podemos decir, o podemos sacar de todo este memorando algunas conclusiones. Bueno, evidentemente. En primer lugar, como punto 1, podríamos tener el avistamiento directo de un ovni. Un documento que describe el detalle del avistamiento de un objeto volador no identificado por parte del personal militar, incluyendo al propio coronel Holt. El objeto se mostraba comportamientos inusuales como emitir luces y moverse de manera errática. Por otra, en el punto 2, tendríamos una evidencia física y la radiación. Se encontraron depresiones en el suelo donde el objeto había aterrizado, así como niveles de radiación superiores a lo normal en el área y en los árboles cercanos. En el punto 3 tenemos la confirmación del radar. El radar británico detectó objetos no identificados en el área, lo que proporciona una corroboración técnica adicional a los testimonios visuales. En el punto 4 tenemos la reacción del Ministerio de Defensa de por aquel entonces, y a pesar de la gravedad del informe, el Ministerio de Defensa británico no respondió al memorando, lo que sugiere una posible falta de interés oficial o, más bien, encubrimiento. Luego tenemos las discrepancias entre las fechas como punto 5. El memorando, pues contiene errores en las fechas de los incidentes, lo que podría interpretarse como un descuido o un intento deliberado de desinformación. En el punto 6 tenemos las reacciones de los testigos. Los soldados experimentaron confusión y temor ante los eventos, sin poder encontrar una explicación racional a lo observado, lo que refuerza la naturaleza inexplicable del incidente. Y luego, el último punto, la divulgación posterior.
El documento fue liberado públicamente solo después de presiones y de solicitudes formales, lo que muestra una falta de transparencia en el manejo de estos eventos. Ahora vamos a pasar a las declaraciones. ¿De acuerdo? Las declaraciones de todas las personas que declararon haber visto el objeto. El investigador escocés James Heston logró obtener el original de las declaraciones de los testigos de Holt. El coronel Fried de Bran, el 81 Escuadrón de la Policía de Seguridad, el aviador de primera clase John Burroughs, el Escuadrón de Policía de Seguridad aviador Edward Cabasaj, seguimos con el Escuadrón de la Policía de Seguridad, el sargento Chandler, el Escuadrón de la Policía de Seguridad y personal y la sargento Jim Penniston. Perdón, el sargento Jim Penniston. Estos documentos son ahora de dominio público y hay escáner de ellos. Están disponibles en la página web de LandRiPad, que bueno, en otros programas trataremos de analizar estos documentos o hacer un segundo programa en base a estos testimonios, porque creo que la base de esto y lo interesante son los cruces de testimonios de cómo cada una de las personas, de estas personas, que son personas, no digamos ciudadanos a pie, ¿de acuerdo? Son personas que estaban ahí y que pertenecen a los cuerpos de seguridad y que fueron testigos. Entonces podríamos hacer un programa, no sé si el siguiente o cualquier otro programa, para discernir entre los testimonios. Pero claro que entre todos estos testigos hay uno que llamó mucho la atención, sobre todo porque abrió una puerta de doble hoja hacia la interpretación del testimonio, ¿no? Uno de los militares presentes en esa noche es el llamado James Penniston. Se encuentra con una nave de origen desconocido. Tal como él narra, la nave se encontraba sobre la superficie y en estado de reposo, por lo que el sargento Penniston no dudó en acercarse a la misma. Minutos después, cuando Penniston estuvo ya al lado de la nave, decidió tocarla, ¿no? Penniston pudo sentir una cálida sensación luego de hacer contacto con el objeto. Y además logró divisar unas supuestas series de símbolos, los cuales logró escribirlos sobre su cuerpo. Según narró, tiempo después, Penniston se daría cuenta de que eso no fue todo lo que ocurrió, y además se encontraría con un mensaje sembrado de alguna manera en su mente, ¿no? La nave supuestamente ascendió luego de este breve encuentro, y entonces Penniston pudo apreciar el tren de aterrizaje triangular que poseía el objeto y que dejó como proyectadas unas impresiones en el suelo, las cuales siguieron siendo visibles hasta el día siguiente. Tiempo después, ya en el año 1984, Penniston se sometió a una regresión hipnótica y, entre lo que pudo recordar, afirmó que dicha nave con la que se topó había venido del futuro y que era ocupada por viajeros del tiempo y no por extraterrestres como muchos presumían. Cabe resaltar que este incidente no aparece en las copias de los informes del sargento, informes que se presume que habría entregado a sus superiores. Al parecer, Penniston disponía de unas anotaciones en un cuaderno. Se trataban de un código binario, según su relato,
Después de tocar el objeto, este experimentó una visión de una secuencia de códigos binarios que supuestamente escribió en su cuaderno. El código binario fue más tarde traducido y, según algunas interpretaciones, contenían mensajes en inglés que decían frases como exploración de la humanidad, continúa para el avance planetario y origen desconocido. Además, el código incluía una serie de coordenadas que, al ser interpretadas, apuntaban a ubicaciones geográficas muy significativas alrededor del mundo, como la Gran Pirámide de Giza, la isla Jai de Brasil, una supuesta isla mítica al oeste de Irlanda, las líneas de Nazca en Perú y la Gran Muralla China. Pero hay una muy destacada que ha sido objeto de debates continuos que llegan hasta el día de hoy, y es la inscripción de año de origen 8100. Esta supuesta fecha, sin duda, digamos que desestabiliza todo o lo vuelve todo un poco más loco, ya que si interpretamos, por poner un ejemplo, año 8100 a.C., pues el mapa de Brasil ni siquiera fue, por poner un ejemplo, elaborado, porque fue elaborado, se estima que en el 1502, ¿no? Y si quisiéramos hacer un viaje enorme hacia un hipotético futuro, sería este mapa, estas coordenadas, completamente irreconocibles. Sin nuestra evidente presencia, ya que no estaríamos. Esas ubicaciones no tendrían ningún tipo de relevancia, ¿no? Dado que estaría todo arrasado, pero por ejemplo en el caso de Giza por el desértico y por el desierto y por el crecimiento del mismo, ¿no? Debido a cambios climáticos y tal. De modo que solo nos queda por pensar que en estas supuestas referencias binarias y coordenadas tan solo son como una distorsión por el tiempo pasado o una historia elaborada por Penniston para, digamos, sacar un poco de rédito del suceso. De otra manera, no habría tardado casi 2 décadas para hablar más profundamente de ello. El contenido exacto y la autenticidad del código binario han sido objeto de muchos debates entre los investigadores y la comunidad ufológica, como cabría de esperar. Hay quienes con firmeza dan credibilidad o modifican el testimonio para acrecentarlo en un aspecto dirigido más hacia la fantasía, y hay quien tiene la certeza de que Penniston intenta agrandar su historia para obtener un beneficio de quienes mantienen viva esa parte que, más que misteriosa, pasa a ser más fantasía, algo más comercial, ¿no? De modo que bueno, estamos ya 33 minutos, estamos terminando el programa. Tengo que despedir el programa. Continuaremos creo que todos estos archivos de Reino Unido merecen la pena hablar de ellos, analizarlos un poco más profundamente, y sin duda este es uno de los casos en los que yo diría que si tuviéramos que ponerle, salvo por esto último, si tuviéramos que ponerle la etiqueta de veracidad debido a todos los intervinientes en el caso, como vienen a ser pues militares y demás, y un teniente coronel, yo creo que este caso podríamos llamarlo casi veraz, ¿no? Casos que vienen de atrás, que vienen de una época más reciente, ya pasando de los años 70,
ya siendo los años 80. Cierto es que había influencia sobre el tema de los ovnis y demás, pero no dejan de ser unos casos realmente interesantes por, digamos, por el escenario en donde se producen, ¿no? Como ya hemos dicho al principio, es, como ya he dicho, mejor, son escenarios en los que tienes todo, ¿no? Todo lo que se puede dar para encontrar un evento con esta fórmula, ¿no? Que es el agua, la montaña, el bosque, y además es un bosque en el que tiene varias zonas llanas, sin vegetación, como, vamos, el sitio desde luego idóneo para quienes quieran cazar un ovni. De modo que, bueno, terminamos el programa. Hasta el próximo programa. Yo creo que seguiremos hablando de esto, salvo que haya algo entre medias que se nos ocurra o que queramos hablar de ello. Un día más, gracias por estar aquí, gracias por hacernos crecer en esta comunidad de ovnies.com. Ya saben que también tienen un blog luego para las transcripciones y demás. Y bueno, visitad el blog, suscribiros y demás, todo esto que se dice. Si os ponéis a hacer mecenas en iVoox para hacernos crecer y todo lo demás, pues es de agradecer. De modo que muchas gracias por estar aquí un día más y hasta el siguiente programa.